la asignación familiar. Ustedes saben que los controles que se hacen ahora 2 veces por año dieron como resultado que había 15.000 chicos que entre primaria y secundaria no estaban asistiendo a clases, que es la contraprestación de la asignación familiar. Un tema que de por sí ya es polémico, porque hay una ministra de Desarrollo Social, por ejemplo, que no cree en la contraprestación, pero es lo que hoy está establecido. Vamos a repasar la información. En primaria hay 8.287 niños de entre 6 y 12 años con ausentismo grave, con más de 3 faltas por mes no justificadas y reiteradas mensualmente. Esta situación preocupa a primaria porque va a representar la suspensión del pago de la asignación familiar, que para muchas familias es imprescindible. El 3% de las asignaciones familiares que paga el Banco de Previsión Social serán suspendidas porque los adultos no están cumpliendo con enviar a sus hijos a estudiar. Aproximadamente son unas 15.000 prestaciones, 15.000 y poco. Ese número puede variar si hay alguna posibilidad que se reintegre la prestación, si acredita como una causa justificada por la cual la información es errónea, la prestación se readmite en forma automática y el beneficiario la puede cobrar. Pero son aproximadamente unas 15.000 y poco de las asignaciones suspendidas. 55% son niños de primaria y 45% de secundaria. En el caso de los públicos, el padre lo puede hacer un trámite específicamente en el Banco de Previsión Social, aquí en el BPS, a través de la página web o llamando al 1997 o concurriendo a las oficinas del BPS. Y en el caso de los beneficiarios que van a institutos privados, directamente el colegio o la institución privada tiene que hacer el trámite aquí. El porcentaje de asignaciones familiares suspendidas este año es inferior al del año pasado. Y le damos la bienvenida a quien nos acompaña en este segmento del programa, a Héctor Florit, consejero de primaria. Muchísimas gracias por estar hoy. Gracias. Al margen del análisis que se puede hacer de que es inferior el número de retenciones a años pasados, las retenciones son inevitablemente la contracara de algo que se celebra indiscutidamente y es la casi universalización de la inclusión al sistema educativo. Yo diría que la retención, la suspensión en realidad de la asignación familiar es un correlato inevitable de una omisión inadmisible de los deberes de la patria potestad. Así de fácil, así de... Y de drástico y de absoluto. En un país que estableció la obligatoriedad en el año 1875, no podemos ser timoratos ni titubear sobre el marco jurídico que en el siglo XXI garantice el derecho a la escolarización de niños y de jóvenes. Pero entonces, atendiendo ese marco, ¿no habría necesidad de pagar para que se asista al sistema educativo? No, yo diría que... Si es obligatorio, no hay tutía. Que la asignación familiar es un apoyo que no lo reciben todos, ¿verdad? Depende también de la situación económica de las familias, pero que cuando ese deber de la familia no se cumple, parece muy contradictorio que no haya señales firmes del Estado reclamando la asunción de esa responsabilidad. Sí. Y yo diría, es una parte de todo lo que hace primaria o todo lo que hace ANEP para vigilar el cumplimiento, ¿verdad? Bueno, eso iba a preguntar. La vigilancia queda ahí, queda cuando se recibe el resultado de las faltas, entonces se suspende la asignación, o hay políticas de contacto a lo largo de todo el año con las familias. Sí, hay incluso un protocolo de ausentismo que evita el ausentismo, que establece una serie de pasos. En primer lugar, la comunicación directamente de la maestra, la comunicación de la directora. A la tercera falta consecutiva no justificada, se dispara un correo, un SMS al celular de la familia recordando que está habiendo esta situación. Se da paso a intervenciones de la Comisión de Fomento cuando no es suficiente. Los equipos psicosociales, asistentes sociales y psicólogos intervienen en la familia y hay otra serie de pasos, la intervención de la inspección departamental, etcétera. O sea que usted diría que de las 15.000 habría muchas más si no fuera por todo ese trabajo que se hace durante el año de procurar retener al chiquilín. Sí. A ver, yo estoy describiendo la situación de primaria, de esas 15.000 hay 8.200. Y primaria tiene un criterio muy exigente. Cada consejo define qué entiende por ausentismo o por faltas graves.
primaria de los 3 consejos es el que tiene un criterio más exigente y denuncia la situación cuando se producen 2 promedios, 2 algoritmos. A ver. El primero es, desde el inicio de clases hasta el mes de septiembre, hay un promedio de inasistencias de más de 3, 4 más en realidad, faltas por mes. Y este comportamiento... No justificadas. No justificadas. No, si hablamos de justificadas, sí, ya multiplicamos por 2 y pico este número, o por 3. Y además en el último bimestre se mantiene este comportamiento. Es decir, podríamos haber utilizado únicamente el criterio anterior, pero el promedio puede ocultar una mejora en la conducta en los últimos meses y se le retiene justo cuando la familia corrigió el ausentismo. Entonces, se tienen que dar las 2 cosas. Bien. Cuando se dan, yo creo que está comprometida la continuidad y el aprendizaje de ese niño, que es una cuestión mucho más flagrante que percibir o no 1000 y pico de pesos, que yo diría tiene ese sentido, un sentido de acompañamiento desde el Estado, de un deber que es indelegable y que tiene que haber múltiples señalamientos desde las instituciones públicas de lo irrenunciable de esa tarea de los padres. Yo estoy aprovechando este espacio para recordarlo, que lleva incluso a denuncias penales, ¿verdad? Claro. Ahora, eso voy a preguntar, ¿no? Porque parte del abandono o de la irresponsabilidad con la que no se toma conciencia de la importancia de tener a los chicos incluidos en el sistema educativo, seguramente la asignación por el monto no sea motivante suficiente, o sea, pero que tampoco es el objetivo, no es motivar por plata, la asignación tendría que ser mucho más capaz, si esa fuera la lógica. Entonces, estamos hablando de familias que ya se han de alguna manera entregado a la exclusión cultural, que no terminan de entender el valor de la educación. Sí, yo creo que estamos hablando del 3,4% del universo, ¿verdad? Digamos, para ubicar, cuantificar el fenómeno. Seguramente ese porcentaje está en los bordes de la sociedad integrada. Es decir, estamos hablando seguramente de familias abandónicas, con situaciones extremas de exclusión en la mayoría de los casos, muchas veces con unos vínculos muy débiles en el mercado laboral y en cualquier instancia de formalización de las relaciones sociales y con el Estado. Es decir, efectivamente estamos hablando del núcleo más duro y por eso es que no podemos dudar en usar todos los recursos. Claro. Estamos hablando que esos 8.200 niños, donde no solamente no van, sino que los padres no se molestan en justificar la inasistencia, es decir, donde hay una prescindencia absoluta de la responsabilidad, tenemos que intervenir con firmeza. Es decir, no podemos dejar que estos miles de niños recorran su juventud, su adolescencia, su juventud, con esa pauta de indolencia y de falta de referentes claros de cuáles son las condiciones para vivir en una sociedad. Porque le estamos legando una forma de ver el mundo y de ser en el mundo que los va a comprometer. Por eso yo digo, esto es el drama que tiene hoy el Uruguay respecto a la juventud. Algunos sectores muy minoritarios, ese 3,5%, pero muy excluidos. Y cuando se escucha por ahí, esto más que a usted se lo planteo al panel, ¿no? Porque muchas veces la respuesta o algunas voces surgen cuando se habla de los datos de abandono, de no... le culpabilizan de alguna manera al poco poder atractivo o entusiasta que tiene el sistema en sí mismo, los programas y demás. ¿Tiene cabida esa reflexión ante la explicación contundente que da Florit? A mí lo que me parece absolutamente preocupante es que la cuna defina el futuro de las personas.
me preocupa tremendamente el nivel de polarización y el nivel de exclusión que tienen ciertas personas en nuestra sociedad y cómo no logramos, a pesar de estar en un gobierno abiertamente de izquierda, cómo no se logra llegar a ese núcleo duro. Evidentemente que se está fallando en un montón de cosas. La educación es uno de los factores, sin duda alguna. Y frente a esta cuestión que se está hablando de la asignación familiar, la primera reacción que puede tener es decir, estamos justamente condenando, estamos justamente castigando a la parte más vulnerable que nos llega a la educación y todavía lo castigamos y le quitamos la asignación familiar. ¿Vos no le quitarías la asignación familiar? Ese es el primer reflejo que uno puede tener de sensibilidad social. Ahora, es lo que marca la ley. Es lo que marca la ley, es una contraprestación. Esto que está bueno aclararlo porque a veces uno entra en contradicción y en debate con la medida. ¿Qué pensás vos sobre ese punto? Porque hay un mensaje muy claro, si lo sacás o no lo sacás, si hay o no contraprestación. Hay un mensaje claro. Y dar un paso atrás es una señal muy preocupante. Después que está instalado, decir, y ahora ya no lo voy a descontar más, es el doble de preocupante por el mensaje. ¿Qué pensás sobre eso? Primero dejar claro que es un número muy mínimo, ¿no? O sea, el Uruguay ha trabajado muy bien en eso en primaria, ¿no? En secundaria es un desastre absoluto y total, pero en primaria ha trabajado muy bien y en educación inicial. Una pregunta. Sí, pero después en secundaria dicen que la culpa fue de primaria, no los preparó como para llegar, o sea. Que tengo así. ¿Cuántos de estos niños son en educación inicial? De estos ninguno, cero. De estos, cero. Es el tramo de primaria, de 6 años a 12 años. Puede ser que haya alguno de inicial marginalmente, pero estamos tomando de 6 a 12. ¿Tenías la esperanza que fueran inicial? No, porque creo que el Uruguay todavía no tiene desarrollado la importancia del inicial. No lo tenemos desarrollado. Tenías la esperanza, pero no. Están excluidos dos universos, inicial y educación especial, niños con discapacidad, donde hay otros problemas, que habría que establecer otros rangos para establecer, bueno, el ausentismo, porque hay temas... O sea, no es que no se dé, no se investigó, digamos. En realidad la contraprestación es muy discutible, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, esos 1000 y pico de pesos que se les quita, en realidad también se les quita al chiquilín, ¿no? Por ahí estoy de acuerdo con Olivera cuando tuvo aquella discusión con Codicen. Pero en realidad yo creo que el universo es tan mínimo, desde el punto de vista en número, que creo que podríamos ir a buscarlos a la casa. Bueno, que podríamos empezar a hacer funcionar ese ciclo de decir, bueno, usted está de alguna manera atentando contra su hijo, ¿no? Usted tiene la patria potestad, bueno, usted no lo está educando o no lo está llevando a la policlínica. Bueno, entonces vamos a pensar seriamente qué vamos a hacer nosotros como Estado. Pero ¿quién te dice que no se hace? Yo escuché a Florit y eso se hace. Me permito, porque así sumo para que Héctor después desarrollo. Hay algún asunto sobre el cual también a mí me gustaría hacer especial hincapié y es, estamos hablando de un porcentaje muy mínimo, pero con una exclusión de tal fortaleza, ¿verdad?, que es obvio, no resulta fácil que desde el Estado, más allá de los gobernantes de turno y más allá de las vocaciones que tengan, lograr meterse en el núcleo de ese núcleo tan fuerte, ¿verdad? Al punto tal que sobre el mismo tema, dentro del gobierno, Patricia un poco recién hablaba del gobierno, dentro del gobierno hay visiones distintas. Por supuesto. Porque yo entiendo que de verdad, mentira el que te dice que la tiene clara. Legítimamente tenemos dudas sobre el qué hacer. Y ese es un asunto sobre el cual me parece que con honestidad deberíamos asumir todo. Mirá, me parece que es por acá, porque seguro del todo no estoy. Bueno, no sé, ¿pero usted no está seguro? No, yo sí. No todos tienen dudas, ¿no? Está instalada la polémica también. No, cuando hablo de... Está vinculado a lo anterior. Cuando hablo de la seguridad o no, es la posibilidad de que yo, muy convencido, estoy en una cosa, pero puedo entender perfectamente la perspectiva del otro, que son cosas distintas. Ahora, de ese lugar, a mí me gustaría, consejero, que vos nos contaras, porque yo cuando escucho tu relato, firme, convencido, a mí... Lo entiendo, lo quiero decir, me seduce, me parece que es correcto, porque ¿cuál sería la señal? Dar un paso atrás. Si no lo mandás, igual te lo doy. Y ahí sí como los traes a la fiesta de la educación. Me da la impresión que como son tan pocos, a lo mejor soy ingenuo, no podemos armar un verdadero ejército con un arsenal fabuloso que vaya a la casa el tercer día que ese chiquilín no va, pero que vaya, no que mande un SMS, Héctor. A ver, yo quisiera decir que estas cosas se hacen, ¿verdad? Muchas de estas cosas se hacen de las que estamos conversando.
nuestra directora general, Irupé Busetti, es muy enfática en esto y permanentemente está preocupada. Nosotros tenemos 556 maestros comunitarios, que muchos de ellos atienden también a esta población. Tenemos 180 psicólogos y asistentes sociales que concurren a las familias, a las casas. Tenemos una comunicación con la policía comunitaria, tenemos una comunicación muy frecuente con el MIDES y llegamos a judicializar, lo vuelvo a decir, tenemos múltiples denuncias del Consejo de Primaria al Poder Judicial por falta ausentismo, de los deberes. por ausentismo. En este caso particular por ausentismo. Pero Alejandro, yo vuelvo a decir, estamos en ese núcleo muy duro, que si hoy estamos en 8.200 y no en 12 o en 14 o en 20, es porque hay este trabajo que empieza con los maestros, que empieza con el vínculo afectivo y la convocatoria a las familias. Es decir, creo que hay una cuestión de anomia en algunos sectores sociales sobre cuál es la tasa de retorno de ir a la escuela. Bueno, es decir, con el atractivo de... Exacto. ¿Qué paga ir a la escuela? Entonces, aquello del ascenso social, voy a la escuela y mi hijo, el doctor, mi hijo va a ser mejor que yo, la sociedad hoy no lo valora así. Puede ser que se dé en la educación media superior, pero nadie piensa que ir a la escuela o no define la condición económica. No es solamente un tema de movilidad social. Hoy tenemos que volver a construir la obligatoriedad como un principio indelegable e irrenunciable. Bien. Florit, usted cita el número de maestros comunitarios, cita la policía comunitaria y los 100 y pico de psicólogos, ¿no? Ahora, ¿usted está convencido de que con eso alcanza? Porque es lógico que la resistencia en este núcleo duro va a ser muy importante. Si usted pudiera y dependiera de usted, ¿no habría que tener un plantel, un ejército justamente de asistentes sociales que pudieran romper las barreras de ese núcleo duro? A ver, yo creo que cada cosa que hagamos, que agreguemos, puede mejorar y tiene que mejorar. Pero también digo que tiene que haber una convicción de la sociedad como tal que no se puede perder un niño. Por eso tenemos un sistema de seguimiento de cada uno de los niños. Yo le puedo decir cuántos días faltó cada uno de estos 8.200 niños, en qué escuela estaba, si tuvo o no un motivo o una historia anterior de ausencia. Si se está haciendo ese trabajo uno a uno, pero también reconociendo que es un trabajo duro, es un trabajo difícil, es el trabajo en aquellos entornos donde a veces no entran las ambulancias, está clarísimo, donde no entran los médicos, donde muchas veces hay problemas con la seguridad y no entran, sino es con un gran dispositivo casi militar. Ahí es donde le estamos pidiendo que entre la maestra comunitaria, la asistente social, y no solamente a ver cómo están las cosas, a exigirle a esa familia que mande su hijo. Es decir, y a romper con un sistema de creencias muy arraigado, que es el que gana si va a la escuela, ¿no? Por eso me parece... yo estoy totalmente de acuerdo con que se quite la prestación a las familias que no mandan a sus hijos a la escuela. En primer lugar, atendiendo de que cualquier padre debería darse cuenta de que, a ver, la educación es fundamental, saber leer, saber escribir, saber sumar. Ahora, yo le pregunto, Florit, ¿no habría que tal vez modificar algunas leyes para ser más duros con esos padres? En definitiva, para que mandar sus hijos a la escuela no sea en realidad una decisión de lo mando o no lo mando, o que no pase por si lo mando porque recibo la asignación familiar. Digo, es decir, encauzar más seriamente el tema, decir, bueno, yo tengo que mandar, es un compromiso de Estado mandar a mi hijo a la escuela. Pero, digo, estamos hablando del momento donde se define de que la educación es fundamental en el progreso del país y donde los números muchas veces no son muy alentadores. Sí, yo no creo que haya que modificar muchos aspectos legales. Yo soy de los que creo que hay que trabajar más en lo social, en territorio, fortaleciendo el vínculo y el compromiso, no solamente de la familia, son los entornos también. Un niño de túnica no puede estar a las 2 de la tarde dando vueltas en el centro o en un barrio y que no haya un adulto que le diga, ¿qué estás haciendo? ¿No tenés que estar en la escuela? Es decir, aquello de que me retiro
de cuestiones que hacen al entramado social y dejo que los profesionales a cargo de cada cosa la banquen. Yo digo que es un estado de opinión donde la construcción de la obligatoriedad hoy hay que reforzarla. Y cada uno de nosotros no puede mirar para el costado, ese es el problema. No le podemos decir, bueno, vamos a poner más asistentes. Bueno, pero ¿y yo qué hago? Pero una cosa es difícil, no quita la otra. La conducta creo que este programa individual ayuda, de compromiso con la sociedad, uno la va a mantener, la va a mejorar, pero en paralelo, muy en paralelo, están las políticas de Estado y está lo que el Estado puede hacer. Pero yo siento que en alguna medida nos hemos anestesiado en la cuestión de recuperar el espacio público y que el hijo del que no conozco es también mi hijo, ¿no? Esa idea, o esa cosa de decir, cuidado niño, estás al borde de la calle. Esa cosa de que todo nos pertenece es un asunto que me parece que hemos retrocedido un tanto. Igual yo agregaría... ¿Me permiten, tribuno, un momentito, por favor? Perdón, Melissa. Yo a veces siento con algunos comentarios como de ser más duros con los padres, como que no se terminan de poner en la situación de estas familias. Son hogares muy vulnerables socioeconómicamente y de repente en realidad no es que no valoren la educación o que bueno, que la educación es obligatoria y por qué no los mandan. De repente tienen que comer y en vez de ir a la escuela o al liceo tienen que ir al semáforo a pedir plata para poder comer todos los días en su casa. Entonces de repente creo que no es una decisión tan sencilla para ellos. Y quería hacer hincapié en el tema del instrumento como de las asignaciones familiares. Es un instrumento que tiene básicamente dos objetivos, uno en el plano educacional y otro en el plano social. En realidad eso de por sí yo creo que es un error y de hecho está fundamentado por muchos economistas, que en realidad tenemos que tener un instrumento de política por cada objetivo que queremos perseguir. Si nosotros en realidad queremos lograr cambios en la educación, por ejemplo, se podría apuntar a un sistema de becas o algo distinto. Pero en realidad este instrumento, por su bajo monto, no termina de generar cambios significativos en lo que es la inclusión en el sistema educativo. Y por otro lado, creo que quitarles la asignación termina siendo un error porque son hogares donde el Estado tiene que estar más presente independientemente de si pueden o no mandar a sus hijos a las escuelas y liceos. ¿Ligia? Sí, primero que nada mencionar una cosa que dijo Patricia, que este gobierno era abiertamente de izquierda. Déjame que digamos, te contradiga, Patricia, porque capaz que en el discurso es de izquierda, pero en los hechos no. Lo estamos viendo todos los días con respecto a ciertas medidas que se toman en la educación. Pero más allá de eso, que capaz que es una discusión para otro momento, me parece que el tema de la retención hace más de un mes estuvimos hablando en este programa del mismo tema, ¿no? El tema de la retención. Me parece que la retención de las asignaciones no tiene ningún sentido porque obviamente no es una medida que funcione. A las vistas está que no funciona porque ya se habló de esto y los padres siguieron sin enviar a sus hijos a la escuela, que efectivamente, bueno, ahora se les va a retener. Me parece que no se busca el fondo, también lo que mencionaba Melissa. Digamos, me parece que la motivación real que tiene la gente estas familias para no mandar a sus hijos no tiene que ver con que, inclusive la valoración de la educación, me parece que pasa por lo económico, ni siquiera es por el valor que le den a la educación, sino porque en los hechos necesitan unos brazos más que trabajen o que lleven una entrada más de plata a su casa. Me parece que pasa por ahí. Entonces habría que subir la asignación familiar. Es que de hecho, no, hay que, por supuesto, capaz que sería una medida, pero tampoco sería lo ideal. Lo ideal sería ver estas familias cuál es el problema y si tienen un trabajo, una vivienda decente. O sea, me parece más que pasa políticas del MIDES, por ejemplo. No, políticas sociales. No, políticas económicas. De vivienda, de trabajo, de salud. Me parece que ese es el fondo de la cosa. Pero eso ya no le cae de responsabilidad entera al sistema educativo de tener que atraerlos. Pero que si debemos tener soluciones de fondo, me parece que tenemos que buscar las causas de fondo y apuntar ahí. Y con respecto al arsenal que mencionaba Alejandro, no hay arsenal de equipos multidisciplinarios, psicólogos, maestros comunitarios, lo suficientemente fuertes y la suficiente cantidad como para atender los demás problemas, mucho más para atacar este núcleo duro. ¿Qué ibas a decir? Me siento totalmente aludido. Estamos hablando de niños de 6 y 12 años. Si a mí me dicen que la familia no lo manda a la escuela porque necesita una persona más que vaya a trabajar, digo, yo no estoy de acuerdo. Esa no la llevo. Ir al semáforo a pedir una moneda para poder comer, no estoy de acuerdo. A ver, no estoy de acuerdo. Primera porque cosa... si por ahí pasan los valores, ¿y dónde vamos a terminar? ¿Cerramos? Primera cosa, que en Uruguay ya hace rato que no hay niños pidiendo en los semáforos, ¿no? Ese es un dato que me parece que no deberíamos obviar. Sin embargo, hay un asunto que a mí me parece que, como dice la compañera de
la tribuna, sobre el cual me parece que a veces rodeamos el tema como los indios al fuerte, pero no ingresamos. Porque con buena fe, estoy seguro, hablamos de la familia que no envía, de los padres que no envía, y creo que se nos dibuja en la cabeza un esquema, una imagen de familia y de padres que no es precisamente este al que estamos aludiendo. Entonces me parece que hasta que no conozcamos de verdad, frente a frente y con profundidad, la realidad de ese niño que tiene una madre de 17 años, que tiene una abuela de 30 y que tiene un bisabuelo que tiene 60 y que todos han vivido con detalles una realidad que siempre ha sido la misma desde hace décadas, me parece que seguimos vendiéndonos nosotros una imagen que ya no es real, la de los dos padres que miran Telemundo y que todos a las 7 se ponen a ver la entrevista de Cotelo. Me parece que ese es un error que todavía por desconocimiento de la verdadera realidad del Uruguay aún tenemos y estamos errándole el bizcochazo. Hacemos una pausa y enseguida seguimos.